Infocel, tecnología de la información para la toma de decisiones. Nos encontramos en la edición número 78 de la Convención Bancaria en Acapulco. Estamos con el doctor Luis Fonserrada, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. ¿Cómo estás, Fonserrada? Muy bien, muy buenos días, con mucho gusto. Gracias. Le vamos a realizar unas breves preguntas. ¿Nos podrías compartir cuáles son los grandes riesgos para las finanzas públicas el siguiente año una vez que no se cuenten con coberturas petroleras? Por supuesto. Dado que no habrá la cobertura sobre el petróleo, los ingresos tanto del gobierno federal como de Pemex tendrán el impacto completo de la caída en el precio del petróleo, sobre todo ahora que hemos visto que se desplomó aún más el precio del petróleo. Los riesgos que pueden tener las finanzas públicas es que si no se lleva el ajuste en el gasto necesario, entonces tendría que entrar a cubrir ese faltante con financiamiento, esto es más deuda, algo que no sería conveniente para el país, algo que no se vería bien en general por la comunidad financiera internacional, y de ahí la importancia de los anuncios que se han llevado a cabo de un presupuesto de base cero, que efectivamente permita reducir de manera importante el presupuesto en el 16 con respecto al habido en el 15, para evitar el enorme financiamiento que se está teniendo durante el 15, que es alrededor casi 5 puntos del PIB. Esto no sería factible tenerlo el año próximo, por lo que sí se requiere un ajuste muy importante en el gasto, yo diría, entre 10 y 20% del actual. Okay. Retomando lo que estás comentando de que el próximo año, si contamos con un recorte adicional al gasto público, ¿consideras que el próximo año podría haber algún riesgo para la calificación crediticia del país? En caso de que no se llevara a cabo el ajuste presupuestal requerido, que se percibiera que el gobierno buscaría seguirse endeudando, sobre todo en un contexto donde las tasas de interés sin duda ya estarán subiendo, como hemos visto por el extraordinario desempeño del empleo en Estados Unidos. Las calificadoras, si no vieran esa disciplina, si no vieran acciones reales, si no vieran una reducción importante en la búsqueda de financiamiento, no hay duda que tendrían alguna inquietud y podrían revisar la calificación. Sin embargo, hasta hoy el discurso de la Secretaría de Hacienda es de disciplina, es de cuidar la estabilidad macroeconómica, y en ese sentido pues parece que vamos en el camino correcto, por lo que yo pensaría que las calificadoras tendrán la misma opinión que yo. Retomando las expectativas de crecimiento que actualmente vemos en el país, ya llevamos 3 meses del año y ya la mayoría prevé que el país crezca un 3%. ¿Considera usted que alcanzaremos esta meta y en caso de que no fuera así, qué riesgos prevé usted para la economía? Sí. Efectivamente, la economía americana viene creciendo bien, ese es un motor importante para nuestro crecimiento porque incrementa nuestras exportaciones a ese país, así que ese es un factor que nos va a ayudar. Por lo tanto, pensamos que sí podríamos crecer al 3 si se manejan bien al menos 3 riesgos. El primero es la inversión pública que no se está dando. La inversión pública el año pasado fue extremadamente baja, de hecho tuvo una tasa de crecimiento negativa. La inversión pública es fundamental porque induce, complementa la inversión privada y no está dándose. Si esta no se da durante el 15, tenemos el riesgo de no crecer siquiera la tasa de 3%. Un segundo riesgo muy importante es nuestro mercado interno. No hemos sido capaces de generar todos los empleos que requerimos. El año pasado, de hecho, se perdió más de 1 millón de empleos que ganaban más de 3 salarios mínimos y se están dando por abajo de 3 salarios mínimos. Eso quiere decir que las familias tienen una menor capacidad adquisitiva, que hay menor consumo, y ese es nuestro mercado interno. Si no somos capaces de crear mejores empleos, mejor remunerados,
no tendremos el mercado interno pujante que requerimos. Y esto solo puede suceder si da inversión, y la inversión no está siendo apoyada, de hecho está siendo castigada. Un tercer elemento es que puede representar un serio riesgo, tal vez el más importante, es el tema de la corrupción que existe. Para que se dé en un buen ambiente de negocios, inversión, se requiere confianza, confianza de familias y confianza de empresas. Si la corrupción continúa, si no se acaba la impunidad, si el crimen organizado tan vinculado a la corrupción, a la impunidad, sigue dándose, si seguimos viendo que los candidatos a diputados vienen de procesos serios de corrupción, de vínculos con el crimen organizado, de vínculos con el tráfico de drogas, la confianza no se recupera. Hay regiones completas en el país abandonadas por la inversión y seguirán abandonadas si no sucede algo drásticamente. Ese es tal vez el reto más importante y el riesgo más importante que vemos para poder crecer al 3%. ¿Tú consideras que ya estamos entrando en una crisis cambiaria y en este caso, si es así, considera usted que el Banco de México ya se está tardando para alzar su tasa de interés? Es una pregunta muy interesante. No estamos en una crisis cambiaria. Es natural que cuando hay una demanda temporal adicional por divisas, nuestro peso se devalúe un poco, y eso está bien, porque permite que se ajuste por esta demanda sin perder reservas internacionales. En el 94, al no ajustar el tipo de cambio, lo que pasó es que pedimos las reservas internacionales. Lo debimos haber hecho mucho antes, igual en 82. La política cambiaria está perfectamente bien llevada. Estos movimientos son positivos porque cierran un poco la posibilidad de estar especulando, y eso es bueno para el país. Y de hecho el anuncio de la Reserva Federal que acabamos de escuchar esta semana fue muy positiva, porque ya dieron una señal más clara, y eso permitió que nuestro peso incluso se revaluara. Nosotros creemos que esto, con esta estabilidad que nos transmite la Reserva Federal, permitirá que el tipo de cambio siga revaluándose. Nosotros de hecho vemos que cerraremos el año muy por abajo de 15 pesos, probablemente aún abajo de 14.50, y a mí me parece que no debemos adelantarnos a subir las tasas. Creo que si nos adelantamos, no sabemos cuánto tiempo nos adelantamos, porque no sabemos cuándo vaya a mover el FED, y además no sabemos en cuánto al subirlas nos equivocamos. Hay que seguir, hay que esperar. Los mercados siguen cuidadosamente. El movimiento en el tipo de cambio permite ajustar esta demanda excesiva que puede haber. La oferta nueva de dólares que anunció el Banco de México en la Comisión de Cambios creo que es muy prudente y muy a tiempo, y eso permite perfectamente equilibrar los mercados y dar la estabilidad que se requiere. Así que no hay una crisis cambiaria, y yo creo que no debemos adelantarnos a subir las tasas. Muchas gracias, doctor Fonserrada.